Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Seguimos con Santiago, capítulo 2. Hoy nos corresponde el versículo 14 al 26. Dice nuestro texto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mis hermanos, he titulado esta enseñanza: ¿tendré una fe viva o una fe muerta? El tema a tratar es el siguiente: la fe actúa juntamente con las obras, de lo contrario está muerta. Miraremos esto en dos puntos. Como primer punto, señales de una fe muerta, extraídos de la línea del texto que dice: la fe sin obras está muerta, versículo 26. Y como segundo punto, señales de una fe viva, extraídos de la línea del texto que dice: la fe actúa juntamente con sus obras, versículo 22. Siendo así, primer punto, señales de una fe muerta. Santiago nos ha venido hablando de la fe. De hecho, la carta nos llama a tener una fe genuina en medio de las pruebas. Pero ¿qué es fe? Fe es creer, confianza. Cuando creemos en Cristo, ponemos nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador. Mas cuando Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, esto lo repite 3 veces. La primera en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por segunda vez, versículo 20, la fe sin obras es muerta. Por tercera vez, versículo 26, la fe sin obras está muerta. Es reiterativo en esto, dándonos a entender que la fe verdadera es activa porque está viva. Santiago menciona 14 veces la palabra fe y 12 veces la palabra obras, donde casi hay un empate en estas palabras. Trata de mantenerlas juntas, queriéndonos decir que la fe no se separa de la práctica y que la práctica no se separa de la fe, porque la fe actúa juntamente con ellas. Eso es lo que dice Santiago en el versículo 22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Es como el combustible en el motor de un vehículo, que operan juntos para que el carro ande. Es como inhalar y exhalar. Ambas son inseparables para respirar. Pero Santiago da un ejemplo: el ser humano, que está compuesto del cuerpo y alma. Y para que haya vida, estos dos son inseparables, ya que si el espíritu no está en el cuerpo, hay muerte. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque donde no está el actuar es porque no hay una fe viva, dándonos a entender que la fe y las obras son inseparables. La fe viva es la fe de los redimidos.
una fe que solo apunta a la vida, ya que la columna vertebral del cristianismo es que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso dijeron los apóstoles, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestro creer está en un Cristo vivo, de palabras vivas, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La fe en Cristo es la manifestación gloriosa de aquel creyente que ha nacido de nuevo, que ha vuelto a la vida, que ha despertado al mundo de Dios, ya que tener fe por sí mismo es imposible. La fe no la puedes generar, ya que la fe es una expresión de vida y Dios dice que el hombre está muerto por causa del pecado. Aunque respire y camine, está muerto. ¿Muerto para qué? Para buscar a Dios, para ir a Él, porque no le teme, no le ama, no le desea, porque está muerto. Cuando alguien está muerto, sus sentidos no están. No hay el menor grado de sensibilidad en él para amar a Dios. Pues Romanos dice que ni siquiera hay temor de Dios delante de sus ojos, porque está muerto. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Efesios es claro al decir que la fe es un regalo de Dios. Pero cuando una persona tiene fe, tiene vida, se despierta, sus sentidos tienen sensibilidad para buscarle, para entenderle y para amarle. Por ello, cuando Santiago dice, ¿de qué aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ellos sabían que eso está mal, ya que decir que se tiene fe cuando no hay manifestación de obras es absurdo, ya que la fe genuina se expresa en buenas acciones. Cualquiera sabe que la respuesta a la pregunta ¿de qué aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es obvia: ningún provecho, ningún fruto. ¿Y por qué les dice esto? Se los dice a razón de una mala conducta en ellos que iba contrario a la fe. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Versículo 16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Hermanos y hermanas desnudos, con necesidad del mantenimiento diario como el comer. Era la situación que atravesaba muchos a causa de la persecución. ¿Qué les está diciendo Santiago? Que aquellos que dicen tener fe y no tienen obras, eran ellos. Que un actuar así no es digno de alguien que dice ser salvo. Al no ayudar a aquellos hermanos, estaban actuando como muertos al mostrar insensibilidad por la situación del otro. Pues la fe viva, la fe verdadera, es aquella que descansa en la persona de Cristo, en aquel que al ver 5,000 hambrientos tuvo compasión de ellos y les dio pan. Pero ¿qué había para los desamparados de Jerusalén? Solo palabras: id en paz, calentaos y saciados. Pero la pregunta es, ¿se calentarían con eso? Otra pregunta: ¿así calmaban su hambre? Santiago les hace reflexionar con otra pregunta: ¿tiene esto algún provecho? ¿Tuvo eso algún provecho para aquellos hermanos que estaban en gran necesidad? Caminar como ellos estaban caminando no era conforme a la fe de un Salvador, ya que la verdadera fe actúa conforme a Cristo, que ayuda al que está en necesidad. Mis hermanos, ¿será que tenía razón aquel impío llamado Cicerón, que muchos de los cristianos cuando dijo necesitamos hechos, no palabras? Pues, ¿de qué aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora, hay que aclarar algo aquí, no sea que nos pase lo del reformador Martín Lutero, que cansado de las herejías de la Iglesia Católica, que creían que la salvación era por obras, mas no por gracia, Lutero, quien odiaba el catolicismo, se opuso ferozmente a esta enseñanza, ya que Lutero entendía bien que la salvación es por gracia y no por obras, como Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso Lutero, al leer este capítulo de la carta de Santiago, la leyó apresuradamente, llegando a malentender el mensaje de Santiago, pensando que Santiago enseñaba una salvación por obras, por lo que llegó a decir: la carta de Santiago es solo paja. Es verdad, no que la carta de Santiago sea paja, pero es verdad que la salvación es solo por gracia. Tus buenas obras no te salvan. Decir que las obras salvan es hacer de ti mismo tu propio Salvador, reemplazando la obra de Cristo. Si el hombre llega a Cristo, debe llegar sin obras, sin nada. Decir: Señor, con mis manos vacías llego y solo a tu cruz me aferro. Cuando los hombres llegaron a Jesús diciendo: ¿qué obras debemos hacer para ser salvos? Pero como la salvación no es por obras, Jesús les dijo en Juan capítulo 6, versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros fuimos expuestos a la palabra. Por medio de ella vino la fe a nuestras vidas. Y el Señor, al poner dicha fe, se expresó en nuestros labios una pequeña obra de palabras al confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Pero solo Dios sabe de nuestra fe por gracia, la cual no es por obras, porque fue Él quien la puso. Pero para que el mundo sepa la fe que hay en nosotros, solo podrán verla con hechos y no palabras. Por tanto, las obras no son para salvación, pero sí son para mostrar al mundo nuestra fe en Cristo. En otras palabras, nuestras buenas obras no nos salvan, pero sí son necesarias para alabar a Dios, dando un buen testimonio a quienes nos rodean. Eso es lo que nos quiere decir Santiago. Cuando Lutero comprendió esto, se retractó. Pero Santiago formula otra pregunta: ¿podrá la fe salvarle? ¿Puede una fe así ser señal de alguien que es salvo? Si la verdadera fe muestra a la persona de Cristo, que es compasivo para con los que están en necesidad, no puede ser posible que una persona que dice ser cristiana y no muestre compasión por el hermano sea alguien salvo. Por eso volvemos a la pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ese tipo de fe no existe. Creer que se puede tener una fe salvadora cuando no se es solidario es algo verdaderamente contradictorio, que no tiene coherencia. Por otra parte, aquellos hermanos pensaban que en la iglesia habían dos grupos: los que tienen fe y los que tienen obras. Cuando esto pues verdaderamente no es cierto, pues como ha dicho Santiago, que estas dos son inseparables, las obras y la fe. Por ello les dice en el versículo 18: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Vemos aquí los dos grupos. Al saber de este pensamiento tan incoherente en los hermanos, les dice en el mismo versículo 18: muéstrame tu fe sin tus obras. En otra expresión: ¿cómo voy a saber que tienes fe cuando no muestras afecto, bondad, misericordia al que está en necesidad? Decir que solo se tiene fe para no actuar es una manera de tapar la dureza del corazón. Por eso les dice: y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque solo por medio de las acciones el mundo verá lo genuina que es nuestra fe. Porque hablar es de muchos, pero actuar es de pocos. Porque gritar que se tiene fe no hace la diferencia. Santiago nos dice que es algo que hasta el diablo hace. Versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan.
creer la doctrina de la Trinidad, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que Dios es uno, pero que convergen en tres personas, está bien, pero no quiere decir que por ello se tiene una fe genuina, como dice Santiago, hasta los demonios lo saben y creen y tiemblan. Cuando el Hijo de Dios pisó la tierra, los demonios lo reconocieron, creían que Él era el Hijo de Dios, le temían diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Cuántas personas, como el diablo, dicen creer en Dios? Pero ¿cuántos de ellos actúan con la misma frialdad del diablo? Pues él no ayuda a nadie. ¿Qué tipo de fe puede ser esa? ¿Qué hace la diferencia entonces para no actuar igual que un demonio? La diferencia la hace el tener una fe verdadera, el tener una fe salvífica, que no solo dice creer en Dios, sino que ha creído en el Hijo de Dios, aceptándolo como su Señor y Salvador. Este creer es diferente a los de los demonios porque manifestará acciones de compasión por los demás. Por ello dice el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esto en la definición griega es: ¿mas quieres conocer, hombre vacío? Al decirles vacíos es porque no hay nada en él, no está lo que se necesita para brindar misericordia, y es fe. Por eso están vacíos. Esto es preocupante al dirigirse a ellos con unas palabras tan duras, ya que al decirles vacíos se debe a dos cosas. Una, que no han entendido bien el evangelio al actuar como estaban actuando, y dos, al decirles vacíos era porque tal vez aún no tienen una fe salvífica, al mostrar insensibilidad hacia el prójimo. Por tanto, en los siguientes versículos les hace saber que la fe sin obras es muerta, ilustrando ejemplos de vida para mostrarles que la fe salvadora siempre va a actuar junto con las obras, dándonos a entender que tales hombres, al no actuar con bondad, lo que necesitan es examinarse seriamente, a examinarse, autoevaluarse a sí mismo mediante la escritura para mirar si son salvos, ya que no se le puede pedir a un muerto que ame si no hay vida en él. Por eso el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es porque no está, es porque no existe. Santiago nos está diciendo que el desprecio y la falta de compasión para no ayudar a los demás son señales que manifiestan la importancia de examinarnos a nosotros mismos, de examinar el corazón si de pronto hay una ausencia de esa fe salvadora. Por ello, en los siguientes versículos ilustra ejemplos de vida para mostrarles que la fe actúa junto con las obras. Si nuestro corazón manifiesta la falta de compasión por el hermano, desinterés por lo que le puede pasar, crítica en vez de compasión, dureza en vez de esperanza, egoísmo en vez de generosidad, amargura en vez de dulzura, frialdad en vez de amor, son señales para cuestionarnos a nosotros mismos si hemos sido salvos, porque la fe que desciende de lo alto expresa los clavos y la cruz de Cristo por medio de su iglesia, ya que ellas son las manos y los pies de su Salvador, que expresan la obra del Calvario al mundo por medio de obras, porque la ausencia de obras es ausencia de fe. Por eso, mis hermanos, segundo punto, señales de una fe viva. Santiago una vez más les pregunta en el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La respuesta es sí. Dios justificó a Abraham cuando ofreció a Isaac para el sacrificio. Génesis 22 nos narra esta historia. Cuando Dios le había dado un hijo a Abraham,
aquel viejo con el tiempo se había aferrado al muchacho y Dios le dice que lo sacrifique en un monte, algo que obedientemente Abraham hace. Al llegar al lugar del sacrificio, el muchacho dice: papá, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham nos deja ver que tiene una fe de salvación al decir: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, porque Dios le había prometido que en Isaac serían benditas todas las familias de la tierra, ya que de él vendría el Cristo para salvarnos de la muerte eterna por causa del pecado, mediante su muerte y su resurrección. Abraham sabía que Dios no faltaría a su promesa. Su fe estaba puesta en un Dios vivo y no de muertos. Al sacrificar a su hijo, su fe se puso en obra. Decidido, apuntó con el cuchillo para matar a Isaac, y detrás de su espalda vio un carnero con unos cuernos enredados en un zarzal, dándonos a entender que el ser humano merece la muerte por causa de su pecado, y que solo a través de un sacrificio el hombre puede ser librado de la muerte, porque Dios Padre no mató al hijo único de Abraham para más adelante mostrarnos que en una cruz como altar, en un monte alto, mató a su unigénito hijo para salvación nuestra, porque Abraham sabía que Dios se proveería de cordero para el sacrificio. Pues Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 56 de Abraham: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, mis hermanos, no fue salvo por su justicia o por sus acciones. Abraham fue justificado, esto es, declarado recto, no por lo que haya sido, sino por creer. Romanos dice: cree en aquel que justifica al impío, esto es, al pecador. Y esta fe que justificó a Abraham le llevó a obrar para dejar en claro que su fe era genuina, porque creyó en la obra de Cristo. Y fue así como la justicia del varón perfecto le fue impuesta. Por ello Santiago dice en el versículo 22: ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó, esto es, se ve completa, se hace evidente por las obras. Versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Es así como les va dejando en claro en el versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto no quiere decir que las obras te salvan. Desde luego no. Lo que quiere decir es que Abraham no solo dijo: tengo fe, sino que manifestó al mundo su fe en Cristo. De lo contrario, habría sido imposible saber sobre la fe de Abraham para decirnos en el versículo 22 que la fe actúa juntamente con sus obras. Santiago persiste constantemente en la misma idea, argumento tras argumento, dándonos otro ejemplo de que la fe actúa juntamente con las obras. Versículo 25: asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago habló primeramente de un hombre honorable en Israel, Abraham, pero ahora nos trae un relato de Josué, capítulo 2, de una mujer que a los ojos del mundo y de los líderes religiosos es degradante, pero les está diciendo a ellos que miren cómo esta ramera, que a diferencia de ellos, su fe
se mostró con obras, pues ella había creído a la voz que se había extendido por todo el mundo de cómo el Dios de Israel había hecho juicio contra Egipto y contra otras naciones, pues la fe viene por el oír. Y cuando llegaron los israelitas a espiar la tierra de Canaán para conquistarla con derramamiento de sangre, su fe, la fe de Rahab la ramera, mostró obras al poner su vida en riesgo, al esconder a los espías de Israel en su casa, mintiendo a los mensajeros del rey de Canaán, diciendo que aquellos espías se habían ido por otro lado. Esta mujer aplicó misericordia con aquellos hombres porque sabía que solo el Dios vivo tenía el poder para librarla a ella y a su familia de la mortandad que venía para aquel pueblo. Aquellos espías se despidieron de ella dándole un hilo de grana similar al color rojo para que lo ate a la ventana como señal para Israel, para cuando estén haciendo la mortandad no atacar aquella casa. Esto era una clara referencia al Éxodo, cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto para matar a todos los primogénitos. Sangre del cordero fue puesta en los dinteles de las puertas de cada casa de Israel como señal de protección para no morir. La sangre del cordero y el hilo de grana son sombras que nos enseñan que aquel que ha puesto su fe en Cristo, en el día del juicio final, la muerte eterna no vendrá sobre él, porque la sangre del cordero ha sido aplicada a los dinteles de su corazón. Por eso el hilo de grana nos dice algo más. Hay algo que se llama la línea mesiánica, como un hilo redentivo. Esto es la genealogía familiar que sigue el hilo redentivo que apunta a Cristo, empezando de Adán hasta llegar a Abraham y Sara, quien tuvieron a Isaac. Y Isaac y Rebeca a Jacob, y Jacob y Lea a Judá y Tamar tuvieron a Perez, y Perez fue antepasado de Salmón, y Salmón se casó con Rahab la ramera, quien era una gentil que no pertenecía a Israel. Por la fe vino esta mujer, esta ramera, a pertenecer al hilo mesiánico que apuntaba al Redentor, pues Salomón y ella tuvieron a Boz, quien se casó con Rut, y tuvieron a Obed, el abuelo del rey David, de donde vendría el rey de los judíos. Por medio de Abraham y Rahab la ramera, Santiago nos muestra que solo se pueden hacer buenas obras cuando se es salvo por fe, ya que si ellos no estaban mostrando misericordia y compasión a aquellos hermanos de aquella iglesia por los hermanos en necesidad, era algo preocupante, porque la fe obra, ya que solo por las obras de Rahab el mundo supo que su fe en Cristo era verdadera. Este era un punto para que aquellos hermanos se autoevaluaran si en verdad eran salvos, ya que Santiago cierra este episodio en el versículo 26 diciendo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La palabra de Dios nos ha enseñado que la fe genera obras, que la ausencia de obras es señal de una fe muerta y que las obras son señal de una fe verdadera. ¿Qué debemos atender? Que debemos atender primero a los hermanos de la fe. Que si el hermano nos pide un favor, debemos ser diligentes para socorrerle. Que cuando solicite ayuda, no le pongamos a dar vueltas por otro lado, a ver si otro le hace el favor. Y si nadie le hace el favor, ahí sí hacérselo. Cuando Proverbios, capítulo 3, versículo 28, dice: no digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ahora, no a todos les debemos dar. Hay personas que les gusta vivir de caridad. A esas personas no, porque los estaríamos apoyando en su pecado. Lo mejor es aconsejarlos a trabajar. Y si es un hermano, la escritura nos dice que aquellos que no trabajan en la predicación, no trabajan en el ministerio, no hacen nada, que ni se junten con ellos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3,
versículos 6 al 13 dice: pero os acordamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. ¿Cuál hermano? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pero si hay hermanos que están en necesidad, y hay cero compasión, que el decir es hacia aquellos hermanos que miren a ver qué hacen. Esto es algo contrario a la fe cristiana. Si usted es insensible con quienes lo rodean y no es servicial, y si en el trabajo, por ejemplo, le piden un favor y es alguien que arruga la cara porque no hay un corazón de servicio, mi hermano, sé que a veces no hay para ayudar, pero tratemos siempre de ir más allá para ayudar al otro. Que no seamos como los de Santiago, de solo palabras diciendo: voy a orar para que el Señor le colabore, teniendo la forma y los medios para ayudarle. Pero si te cuesta ayudar al otro, Dios te llama por medio de esta palabra a autoexaminarte. No sea que estés aparentando ser salvo cuando tu corazón está vacío, ausente de fe salvífica. Examínate. Cuídate de creer ser salvo por lo que expresan tus labios cuando tal vez en las acciones no lo eres. Pues recuerda que la fe de una persona salva actúa juntamente con las obras. No sea que te estés privando de tener la fe salvífica del Cordero que te justifica, del hilo de grana que te une a la familia de la fe, de la sangre que se aplica a los dinteles de tu corazón para guardarte del día de la destrucción. Porque solo con la fe en Cristo se pueden tener buenas obras, ya que la fe actúa juntamente con ellas. Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor.